Hola hermanos, bienvenidos a la clase de escuela dominical. Hoy vamos a estudiar Nocías del 4 al 6. Y siempre comenzamos nuestra clase con una pregunta. Y hoy esa pregunta tiene que ver con la clase que tuvimos la semana pasada. La pregunta es, ¿qué hizo usted por sus semejantes esta semana? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pasó? Cuéntenos. O como según aprendimos la semana pasada, ¿qué hizo usted por El Salvador esta semana? Por favor, envíeme un mensaje, una nota de voz compartiéndome. Me encanta escuchar esas experiencias. Cuénteme cómo le fue ayudando a sus semejantes. Ok, para entrar en materia, quisiera que pensara en alguna persona que usted conoce que se haya bautizado y convertido al Evangelio. ¿Y cómo ha cambiado esa persona? ¿Cómo le ha cambiado el Evangelio? ¿Qué cambios ha hecho esa persona en su vida que usted haya visto? La clase de hoy se llama Un potente cambio. Hoy vamos a estudiar cómo el pueblo del rey Benjamín reaccionó a las palabras que él le habló. ¿Se acuerdan que la semana pasada estudiamos acerca del discurso? Hoy terminamos el discurso del rey Benjamín y vemos la respuesta. En el capítulo 5 vemos la respuesta del pueblo según lo que ellos sintieron de lo que el rey Benjamín les habló. Y quisiera empezar, vamos a leer ahorita Nocías 5 del 2 al 5. Preste atención y descubra qué verdades sobre el cambio en el corazón aprendemos de la experiencia que tuvo o que tuvieron el pueblo del rey Benjamín. Vamos a leer Nocías del 5 al 2. ¿Qué verdades descubrimos? Y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Y también nosotros mismos, por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu, tenemos grandes visiones de aquello que está por venir, y si fuera necesario podríamos profetizar de todas las cosas. Y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro Rey nos ha hablado, lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande, y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios, de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que nos mandes, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado en el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. Vemos aquí la respuesta del pueblo del rey Benjamín. Ahora, ¿qué verdades descubrimos acerca de lo que hace el cambio en el corazón? Cuando nosotros decidimos seguir el Evangelio de Dios, seguir a Cristo, ser como Él, hay ciertas verdades que descubrimos aquí, y puede ser una de ellas que, como dice en el versículo 2, el cambio de corazón nos hace no tener disposición de obrar mal, y también hace que podamos tener manifestaciones del Espíritu Santo para saber las verdades de Dios. Cuando nosotros cambiamos nuestro corazón, damos cabida al Espíritu Santo, y eso nos ayuda a poder tener un testimonio, que era lo que estaba teniendo el pueblo de Benjamín. También otra verdad que conseguimos aquí es que necesitamos tener fe en Jesucristo, así como está en el versículo 4.
Para lograr un potente cambio en nuestros corazones necesitamos tener fe en Jesucristo. También cuando nosotros experimentamos un cambio, sentimos gozo. Y también estamos dispuestos a hacer convenios con Dios. Siempre cuando experimentamos cambio en nuestros corazones, estamos dispuestos a hacer convenios con Dios y a obedecer los mandamientos que Él nos ha dado, así como lo dice en el versículo 5. Ahora, en esos mismos versículos podemos conseguir las bendiciones que se obtienen de la conversión o las bendiciones que obtuvieron el pueblo de Benjamín al ser convertido. Y una de ellas es, a través del Espíritu Santo, supieron que el rey Benjamín hablaba verdades, es decir, obtuvieron un testimonio. Qué maravilloso es cuando aceptamos y podemos conseguir nuestro propio testimonio. Cuando estudiamos y buscamos y a través del Espíritu se nos da un testimonio de Dios y de Jesucristo y de su iglesia. Número 2, experimentaron un potente cambio en sus corazones. Número 3, otra bendición que tuvieron es que no tuvieron disposición de obrar mal. ¡Qué maravilla! Que podamos ser librados de esa disposición a obrar mal, sino y que siempre tener la disposición de hacer lo bueno continuamente. Y fueron llamados, como el versículo 7 dice, fueron llamados progenie de Cristo. Vamos a leer el versículo 7. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, este es el rey Benjamín diciéndole, seréis llamado progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos e hijas. Ahora, haga aquí un paréntesis y acuérdese de cómo el Espíritu Santo le ha ayudado en su conversión. Necesito que escriba eso en su cuaderno, que agarre y anote. Esa es una de las tareas que tenemos hoy. Anote en su cuaderno cómo el Espíritu Santo le ha ayudado en su conversión. Ahora, bien, después que haga esa tarea, continuamos. ¿Qué es la conversión? Ahora, vemos qué es la conversión si buscamos en la guía de las Escrituras, qué es lo que nos explica qué es la conversión, para que podamos entender de qué estamos hablando. Es cambiar las creencias, los sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. La conversión implica la decisión consciente de renunciar a la forma del ser interior y de cambiar para llegar a ser discípulo de Cristo. El arrepentimiento, el bautismo para la remisión de pecados, la recepción del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la fe continua en el Señor Jesucristo hacen completa la conversión. El hombre natural cambiará y se convertirá en una nueva persona, santificada y pura, nacida de nuevo en Jesucristo. Eso es lo que significa conversión. Ahora, escriba cómo ha experimentado cambios en su vida gracias al Espíritu Santo. ¿Cómo ha hecho eso? Escríbalo, por favor. Quizás usted pueda pensar de que no ha cambiado mucho, pero acuérdese de cómo era antes y ahora. Seguro que sí ha cambiado. Y quizás también es que pueda sentir que no es tan drástico o tan rápido como lo hicieron el pueblo de Mosías. Sin embargo, el elder Todd Christofferson habló sobre el potente cambio que se describe en las Escrituras para que podamos entender y podamos evaluarnos correctamente. Dice lo siguiente: se preguntarán por qué no se produce ese gran cambio más rápido en mí. Deben recordar que los extraordinarios ejemplos del pueblo del rey Benjamín, de Alma y de otras personas en las Escrituras son solo eso, extraordinarios y no comunes.
Para la mayoría de nosotros, los cambios son graduales y llevan tiempo. Volver a nacer, a diferencia del nacimiento físico, es más un proceso que un acontecimiento. Y el dedicarnos a ese proceso es el propósito central de la vida terrenal. A su vez, no nos justifiquemos en un esfuerzo casual. No nos conformemos con solo tener una pequeña disposición a hacer lo malo. Participemos dignamente de la Santa Cena cada semana. Recurramos al Espíritu Santo para eliminar los últimos vestigios de impurezas en nosotros. Testifico que a medida que sigan en el sendero del renacimiento espiritual, la gracia expiatoria de Jesucristo borrará sus pecados y la mancha de esos pecados, las tentaciones, perderán su atractivo. Y por medio de Cristo llegarán a ser santos, tal como Él y nuestro Padre son santos. Entonces aquí vemos que no tenemos que compararnos con nadie, simplemente tenemos que ver el progreso que nosotros hemos hecho. Y si eso nos parece poco, o sentimos o vemos que hay cosas que tenemos debilidades, el presidente Bernard nos enseña en su discurso algo bien interesante que quiero compartir con ustedes. Está en el discurso Limpios de manos y puros de corazón. Vamos a escucharlo. Pero la remisión de los pecados no es ni el único ni el más importante propósito del Evangelio. El que nuestro corazón cambie por medio del Espíritu Santo al punto de ya no tener más disposición de obrar mal, sino de hacer lo bueno continuamente, como tenía el pueblo del rey Benjamín, es la responsabilidad que hemos aceptado bajo convenio. Este potente cambio no es solo el resultado de esforzarnos con más ahínco o de lograr mayor disciplina individual. Más bien es la consecuencia de un cambio radical en nuestros deseos, motivos y naturaleza, que se logra por medio de la expiación de Cristo el Señor. Nuestro propósito espiritual es superar tanto el pecado como el deseo de pecar, tanto la mancha del pecado como su tiranía. Me gusta como dice el presidente Bernard acá en esta parte, que dice, este potente cambio no es solo el resultado de esforzarnos con más ahínco o de lograr mayor disciplina, sino que es la consecuencia radical en nuestros deseos, cambio radical en nuestros deseos, motivos y naturaleza que se logra por medio de la expiación de Cristo el Señor. Realmente la expiación nos ayuda a poder superar esas debilidades que se nos hacen tan difíciles, que sentimos que no podemos cambiar y que es posible gracias a la expiación de Cristo. De todas maneras, quiero que escuchen cómo sigue el presidente Bernard hablando de esto de la conversión. Se acuerda que siempre estoy hablando del poder habilitador de la expiación. Y a veces pensamos que nada más la expiación sirve para poder hacer esos cambios cuando hacemos cosas, pecados, malvados y todo esto. Sin embargo, nos ayuda, nos hace pasar la expiación nos hace pasar de lo bueno a lo mejor. Vamos a leer vamos a escuchar lo que dice el presidente Bernard para que podamos comprender lo que la expiación hace por nosotros. A través de las edades, los profetas han recalcado los dos requisitos. 1, evitar y vencer el mal, y 2, hacer el bien y llegar a ser mejores. Consideremos la profunda pregunta que hizo el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hermanos y hermanas, es posible ser limpios de manos y no ser limpios de corazón.
Tengan en cuenta que tanto las manos limpias como el corazón puro son necesarios para subir al monte de Jehová y estar en el lugar santo. Permítanme seguir con las manos que se limpian mediante el proceso de despojarnos del hombre natural y de vencer el pecado y las malas influencias de nuestra vida por medio de la expiación del Salvador. El corazón se purifica al recibir su poder fortalecedor para hacer el bien y llegar a ser mejores. Todos nuestros deseos dignos y buenas obras, aunque son muy necesarios, no producen manos limpias y un corazón puro. La expiación de Jesucristo es la que proporciona tanto el poder limpiador y redentor que nos ayuda a vencer el pecado, como el poder santificador y fortalecedor que nos ayuda a ser mejores de lo que seríamos si dependiésemos solo de nuestra fuerza. La expiación infinita es tanto para el pecador como para el santo que hay en cada uno de nosotros. Exactamente. Entonces, aquí vemos que la expiación nos ayuda y es la que nos ha ayudado en este tiempo de poder hacer esos cambios que quizás al principio, antes de bautizarnos o cuando sentíamos que era imposible cambiar. Y es necesario que lo usemos todos los días, que busquemos para que el influjo del Espíritu Santo nos ayude a una mayor conversión. Ahora, ¿cómo qué cosas puedo hacer para que mi conversión sea mayor? Hay cosas que puedo hacer y el rey Benjamín le enseñó a su pueblo qué cosas podía hacer. Y vamos a leer versículos 11 del capítulo 4, versículos 11. Y también el 13, el 16 y 26 al 30. Vamos a leer el del 11, que dice el 11. Dice lo siguiente: y otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad y su bondad y su longanimidad para vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente, y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y el versículo 13 dice: y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente y de dar cada uno según lo que le corresponda. Cuando nosotros cambiamos, tenemos primero, para poder cambiar o que nuestra conversión sea mayor, necesitamos invocar el nombre del Señor diariamente. Y en el versículo 13 dice que no tendremos deseos o no tener deseos de injuriarnos, sino de vivir pacíficamente unos con otros. ¿Qué más hace que nuestra conversión sea mayor? Dice en el versículo 14: ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos, ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo. Cuando nosotros queremos que nuestra conversión sea mayor, ayudamos a que nuestro alrededor puedan guardar las leyes de Dios. Y también nuestros hijos, como lo dice aquí el rey Benjamín. El versículo 15 dice: ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Mas le enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad, y les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Nuestra conversión nos ayuda a que nosotros nos amemos continuamente unos a otros y a servirnos, porque aprendimos, según el discurso de Rey Benjamín, aprendimos que para servir al Salvador servimos a nuestro semejante, o la única manera de que cuando servimos a nuestro semejante estamos sirviendo al Salvador.
Versículo 16. Y además vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro. Esto lo hace una persona que esté trabajando en su conversión. Socorrer a los que necesiten socorro, e impartiréis de vuestros bienes al necesitado, y no permitiréis que el mendigo haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 26. Ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis a los pobres, cada cual según lo que tuviera, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio. Ministrar para su alivio, tanto como necesitamos ministrar. Ministrar tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Y mirad que hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permitan. Y además conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Y quisiera recordarles que el de entre vosotros pida prestado a su vecino, debe devolver aquello que pida prestado, de acuerdo con lo que prometa. Pues de lo contrario cometeréis pecado, y tal vez hagáis que vuestro vecino peque también. Y me gusta cómo termina después de decirle tantas cosas de las cuales podemos hacer para que nuestra conversión sea mayor. Me gusta cómo el rey Benjamín termina diciendo lo siguiente, el versículo 29, y por último, no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. Me encanta esta escritura y el rey Benjamín describe muy bien, y es bueno que usted revise otra vez, lea todos esos versículos. Imagínese que nuestro mundo se rigiera por lo que dice allí. No solo nuestro mundo fuese diferente, si realmente cada uno de nosotros fuese como el rey Benjamín describía allí. Entonces es importante que nosotros hagamos eso. Tratemos de cumplir con todo lo que dice el rey Benjamín allí. Me encanta que él dice devolver las cosas que pidamos prestado. Me encanta cuando habla que tenemos que guiar a nuestros hijos para que ellos puedan ser disciplinados en el amor de Dios. Y todas estas cosas nos ayudan a mejorar y a nuestra conversión que sea mucho mayor. Y nuestra conversión no solo tiene que ser o verse según nuestra conducta. Nuestra conversión viene de un cambio de corazón. Y nosotros podemos pensar, pero ¿por qué es esto? Si nos acordamos del versículo 30 del capítulo 4 de Mosías, él dice muy bien lo siguiente, que si no os cuidáis a vosotros mismos, vuestros pensamientos, a veces pensamos que solo es cambiar el exterior, no, es cambiar lo interior. Y ahí es donde entra la expiación, que me ayuda a sanar todo. Y dice que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y observáis los mandamientos de Dios y perseveráis hasta el fin. Es necesario hacer todas estas cosas para poder experimentar el cambio en nuestro corazón, o nuestro cambio de corazón se va a experimentar a través de que hagamos estas cosas.
o estas cosas las vamos a hacer a medida que experimentemos el cambio en nuestro corazón. Es importante que hagamos que nuestro corazón pueda hacer ese cambio. Recordemos lo que dijo el presidente David Bernard, que nos dice que la expiación nos ayuda a cambiar tanto al pecador como al santo que cada uno de nosotros lleva en su interior. Es decir, que sirve para nosotros cuando pecamos como para nosotros cuando tenemos algunas debilidades y queremos cambiar. Al pueblo del rey Benjamín se les llamó hijos e hijas de Cristo. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer aquí es cuándo nosotros tomamos ese nombre, cuándo nosotros tomamos el nombre de Cristo. ¿Verdad que fue cuando nos bautizamos? ¿Y dónde nosotros tenemos escrito ese nombre? ¿Dónde debería estar escrito? Podría ser que esté escrito en nuestro corazón, pero es una buena pregunta hacernos. ¿Realmente tengo escrito el nombre de Cristo en mi corazón? Los élderes y las hermanas que sirven una misión, estamos hablando de los que nosotros llamamos misioneros, los misioneros tienen en su placa que dice que son siervos de Jesucristo y ellos están muy conscientes de que ellos son mensajeros de Cristo ante las personas y se comportan de cierta manera y hacen ciertas cosas porque ellos son representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la pregunta es, hoy en día, usted y yo, que no tenemos una placa en el pecho, podemos sentir que nuestro corazón tiene escrito Cristo, que actuamos de tal manera que sabemos que somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Es importante que nos hagamos esta pregunta y hagamos los cambios necesarios para que ese nombre esté escrito en nuestros corazones y se quede allí. Ahora, ¿qué podemos hacer para que el nombre de Cristo permanezca en nuestros corazones? El rey Benjamín, en los versículos del 20 al 26, él habla muy bien en cuanto a esto y no los voy a volver a leer, pero es importante de que usted pueda leerlos y enmarcar a ver de todas las cosas que podemos hacer para que el nombre de Cristo permanezca en nuestros corazones. Y una pregunta buena para hacernos también es, ¿cómo beneficia a mi entorno el que yo trabaje en mi conversión? ¿Cómo mejora mi familia? ¿Cómo mejora mi trabajo si yo trabajo mi conversión? Me encanta siempre cuando hablo de conversión, cuando pienso en cuanto a la conversión, me acuerdo de las escrituras cuando Jesucristo estuvo en las Américas. Si podemos leer, Él no habló con todas las personas que quedaron vivas. Él solo habló con un grupo. Sin embargo, la conversión de esas personas fue tal que todos ellos pasaron 400 años, o sea, no solo ellos, sino todo el entorno, y pasaron 100 años y todos sus hijos, y ellos murieron, y después vinieron más personas, y los hijos de esto, y los hijos de esto, pasaron casi 400 años, pongamos los 350 años, que las personas vivían de una manera justa, gracias a la conversión que hicieron unas personas desde hace mucho tiempo atrás. Entonces todo el entorno cambió gracias a su conversión. Y es el esfuerzo que nosotros podemos hacer de cambiarnos a nosotros mismos, de ayudar, de hacer que el mundo cambie al nosotros hacernos semejantes a Cristo. Cuando hacemos el esfuerzo de ser como Cristo, las personas a nuestro alrededor se benefician y quizás ellas también decidan cambiar y acercarse a Dios. Hermanos, es mi invitación para hoy de que pueda trabajar en su conversión, que se esfuerce para poder ser como Cristo
Sé que el Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo están allí para apoyarle. Y será una bendición no solo para usted, sino para toda su familia. Es grandioso cuando nosotros decidimos trabajar en nuestra conversión, podemos darnos cuenta de que todavía nos falta mucho, que todavía no llegamos a ser ni un poquito perfectos. Sin embargo, es hermoso sentir que estamos trabajando para parecerme a Dios, parecerme a Cristo, y que Él me ayuda en mi progreso. Y quiero dejar estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén.